El título del mensaje de hoy, basado en Ageo, capítulo 2, verso 1 al 9, es: ánimo, yo estoy con ustedes. Es Dios diciendo eso a su pueblo. Ánimo, yo estoy con ustedes. Antes de ir al desarrollo de hoy, quisiera hacer un breve repaso de los temas que hemos visto hasta aquí, ¿sí? El tema de la exposición, de la predicación expositiva, tiene sus puntos débiles. ¿En qué sentido? Que cuando se pierde una prédica, cuando es consecutiva, se pierde una y ya perdemos el hilo, ¿verdad? Entonces, para mí la predicación expositiva es la mejor forma de aprender, pero esa es su debilidad. Tenemos que estar en todas las series. Si hay 5 prédicas, tenemos que estar en los 5 para que podamos tener la capacidad de relacionar cada prédica, ¿no? Pero todos los métodos de predicación tienen su problema, así es que esto no es la excepción. En el primer mensaje de Ageo, el primer mensaje que Ageo envió o dio de parte de Dios al pueblo de Israel, los que habían vuelto del cautiverio, ¿se acuerdan? 70 años de cautiverio, Dios les permite volver a través de un decreto del rey Ciro, y ellos comienzan una obra que Dios les mandó hacer, que fue reconstruir el altar del sacrificio, y por ende también reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios 70 años atrás. Este llamado a los judíos, el primer mensaje, hermanos, fue que ordenen sus prioridades, que ordenen su vida. Fue un llamado para que ellos se sacudan de la apatía. ¿Qué era la apatía? Desinterés. Ese hacer las cosas sin ganas. El no darle mucha importancia a lo sagrado. Eso es apatía. Y yo quiero que cada uno de los que estamos hoy nos analicemos en ese sentido. El pastor Paul Washer estaba diciendo estos días, y me estaba acordando de eso cuando estábamos cantando. Él dice: mucha gente los domingos cantando, adorando, derramando lágrimas en los cultos, pero la mayoría de ellos son incapaces de definirte los atributos de Dios. Ellos no saben realmente quién es Dios, pero lo adoran como si fuera que lo conocieran. Y él dice, ese fue el error de la samaritana, por ejemplo, cuando Jesús le dice: ustedes adoran a un Dios que no conocen. Y qué grave es eso, hermanos, si es que pasa con nosotros, ¿no? Por eso el llamado de Dios, Dios constantemente llama, toca el corazón. Entonces esa fue la primera llamada de atención a los judíos: ordenen su vida, ordenen sus prioridades. Después de un comienzo prometedor para construir el templo que representaba, hermanos, la presencia de Dios entre ellos. Cada vez que escuches la palabra templo en esta serie, relaciónalo con presencia de Dios. Templo significa presencia de Dios en este libro. Así es que de repente ellos se habían desviado de su propósito original para dedicarse a sus propios negocios, a sus comodidades, a sus casas, y de esa forma habían dejado a Dios en segundo plano, demostrando un desprecio por la presencia de Dios. Yo creo que nadie va a decir aquí: yo desprecio la presencia de Dios, pero a veces, hermanos, en nuestra actitud, en nuestros actos, sí lo hacemos. Despreciamos la presencia de Dios. El Señor los dejó en esa condición durante 16 años. Dios, mirando desde el cielo que ellos estaban desviados de su propósito, pasaron 16 años. Hasta que el Señor dice: basta de excusas. Basta de excusas.
Y les envía al profeta Ageo. ¿Y cuál era esa excusa, hermano? A ver si tenemos noción de esa excusa. Todavía no era tiempo de pensar, ¿eh? Sí, no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Te suena esa excusa? Yo sé que sí. Todo el tiempo lo estamos diciendo. Y parece, hermano, increíble, pero especialmente cuando se trata de las cosas de Dios, parece que nos cuesta hacer un tiempo. Y lo tenemos que decir. Los tenemos que enfrentar. Es increíble cómo nuestros actos, hermanos, es increíble cómo nuestros actos revelan lo que es importante para nosotros. Vos podés decir muchísimas cosas con palabras, pero nuestros actos revelan muchas cosas. Y Dios les dice, ustedes se contradicen. Le dice al pueblo de Israel, al pueblo judío, ustedes se contradicen porque al mismo tiempo que ustedes dicen no hay tiempo, ustedes se dedican mucho a sus negocios, se dedican mucho a la construcción de sus casas. Entonces es una contradicción. Mientras mi templo está en ruina, mientras mi presencia está descuidada entre ustedes. Y Dios les dice, ustedes se contradicen. El domingo pasado también vimos, bajo el título Dios, nuestra verdadera satisfacción, vimos cómo este pueblo sufría las consecuencias de ese abandono de Dios. Porque, hermanos, abandonar a Dios o no tener en poco la presencia de Dios no es gratis. No te sale gratis. Tiene sus consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia para este pueblo que había descuidado la presencia de Dios? Vimos cómo este pueblo sufría, ¿verdad?, esa consecuencia. Aunque vivían en abundancia material, se ve eso en el texto, vivían vidas insatisfechas. Versículo 6. Ahí pueden mirar en el versículo 6, capítulo 1. Dice Dios, sembráis mucho, recogéis poco. Mucho esfuerzo, poco resultado. Dice, comen y no se sacian. Beben y no se quedan satisfechos. ¿Saben qué el problema era, hermanos? El problema no era hambre físico de ellos. El problema era el hambre espiritual. Ellos querían saciarse con las cosas creadas, o sea, con sus cosas, con sus comodidades, con sus negocios. Y Dios dice, esa no es el agua que tienen que beber para saciarse. Dice, ganan mucho dinero, pero es como recibieran en saco roto. En otras palabras, nada rendía por más que se esforzaba. Había mucho esfuerzo, pero no rendía nada. ¿Qué era esto, hermano? ¿Quién estaba provocando? ¿Quién estaba detrás de esto? Dios mismo. Dios mismo estaba detrás haciendo esto por amor a su pueblo. Dios no ama como nosotros. Dios es capaz de hacer cosas que a nosotros nos duele muchísimo para llamar la atención por amor. Es que, hermanos, nosotros no fuimos hechos para encontrar satisfacción en las cosas creadas. Y eso quiero que entiendas bien. Niños, adolescentes que están presentes. Ustedes no fueron hechos para satisfacerse de las cosas creadas, ninguno de los que estamos acá, sino solo en el Salvador, solo en tu Salvador, solo en Dios. En el verso 11 dice que Dios llamó a la sequía, en el capítulo 1:11, para actuar como un elemento diezmador sobre sus cosechas. La sequía hacía que por más que sembraran mucho, cosecharan poco. Y Dios estaba detrás de la sequía. Dios estaba detrás de esa naturaleza hostil hacia sus cosechas. Dios, mis hermanos, muchas veces nos va a quitar bienes menores para darnos bienes mayores. Dios nos va a privar de placeres menores para darnos el mayor placer. Y ese placer solo podemos encontrarlo en Él. Él es el bien mayor que necesitamos.
Y Él no va a negociar eso. Él no va a negociar eso. Y Él nos va a meter en el horno y nos va a hacer hasta que podamos ver que no es lo que nosotros queremos. Si hay algo que atrasa nuestro crecimiento espiritual, y ahí ya vamos a entrar en el capítulo 2 enseguida. Si hay algo que atrasa nuestro crecimiento espiritual como creyentes, y también nuestro servicio en el avance de la obra de Dios, es el desánimo. Por eso titulé Ánimo, yo estoy con ustedes, porque este pueblo no terminaba de encontrar obstáculos, y esta vez el obstáculo era el desánimo. Y vamos a ver por qué. La consecuencia, una de las consecuencias, hermanos, del abandono de Dios, de no valorar la presencia de Dios, de no cuidar la presencia de Dios, es el desánimo. El desánimo va de la mano con la depresión. Normalmente el que está desanimado va camino a una depresión. Es un enemigo silencioso que se ha llevado a muchas personas a la tumba. Es mortal la depresión, el desánimo, que comienza con el desánimo. Es el sicario de la fe. El desánimo nos hace ver que no vale la pena luchar por nada ni por nadie, ¿verdad? No vale la pena. No va a cambiarlo, ¿verdad? Es la voz del desánimo. No vale la pena querer desarrollar, por ejemplo, el hábito de querer leer mi Biblia todos los días. No lo logro. No lo puedo lograr. Entonces, el desánimo te dice, ¿para qué intentar? Sin embargo, debería ser al revés. Si no lo logramos, debemos seguir intentando. Ese hábito. No vale la pena servir a los demás. Total, son unos malagradecidos, ¿verdad? No nos agradecen, no son agradecidos. Esa es la voz del desánimo. No vale la pena seguir predicando el Evangelio. Por más que se predique el Evangelio, este mundo está de mal en peor. Todo eso. El desaliento nos convence de que no podemos lograr, hermanos, escuchen esto. El desaliento nos convence de que no podemos lograr cambios significativos, ni en nosotros ni en otro. Entonces, tiramos la toalla. En el libro de Eclesiastés, Salomón, el hombre más sabio del mundo, cae desmoronado ante el desánimo. Y él dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es deprimente lo que Salomón describe en los primeros 6-7 capítulos de Eclesiastés, si no es más. Es deprimente. Eclesiastés describe la vida sin Dios. Eclesiastés describe abundancia material sin Dios. Y cómo trae insatisfacción, cómo trae sufrimiento, cómo trae desánimo. Tiempo después de haber reiniciado la obra, los judíos se encontraron con otro obstáculo y era el desánimo. Muchos de ellos, hermanos, tenían edad suficiente para recordar la magnificencia del templo de Salomón. Cuando ellos fueron llevados al exilio, algunos tenían entre 10, 12 años, algunos 8. Se fueron al exilio, 70 años. Cuando volvieron, estos tenían ya 90, 80, 85 años. Para meterle un poco en el contexto. Ellos tenían edad suficiente para recordarse entonces de la magnificencia del templo de Salomón. Después vamos a estar... ahí está. El templo era tremendo. El primer templo de Salomón, recuerden, hermanos, esto representaba la presencia de Dios en Israel, entre los judíos. Este templo fue el que se destruyó. Nabucodonosor destruyó, robó el arca, llevaron los vasos sagrados, todo. Destruyeron, llevaron a miles en el cautiverio.
Eso desalentó profundamente a aquellos que habían visto el primer templo y ahora iban a hacer el segundo. Y vamos a ir ahí en Esdras, capítulo 3, 12. ¿Pudieron abrir? Esdras 3, 12. No cierren Ageo. Dice así: muchos de los sacerdotes, escuchen, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, que había visto este templo, viendo echar los cimientos de la segunda casa, del segundo templo que iban a hacer, lloraban en voz alta, mientras otros daban gritos de alegría. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué estaba pasando acá? Acá vemos un contraste de emociones. Dice que mientras los jóvenes gritaban de alegría, para los jóvenes esto era nuevo. Para los ancianos que habían visto, esto era deprimente, porque no se parecía a nada del primer templo. El segundo templo les parecía demasiado insignificante. Estos israelitas necesitaban de forma urgente unas palabras de aliento, porque estos eran los líderes, y cuando los líderes se desaniman, arrastran al resto. Si bien los jóvenes estaban muy contentos por la construcción, por el comienzo, ellos muy pronto iban a ser arrastrados por el desánimo de sus líderes. Estos israelitas necesitaban un aliento. Y yo estoy seguro, hermanos, que aquí hoy mismo también hay personas que necesitan de ánimo. ¿Quién no? Y si no lo necesitas ahora mismo, lo vas a necesitar en algún momento de tu vida. Extrañamente, lo primero que Dios hace con el desánimo de ellos es enfrentarlos con la realidad de que definitivamente el templo que estaban haciendo no era comparado con el primero. Era una forma medio rara de animar al pueblo, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? No, está bien lo que están haciendo. ¡Ánimo! Se parece muchísimo al primero. No. Dios dice, tienen razón. Dios, en vez de meter el problema debajo de la alfombra, lo que hace es sacarlo y enfrentarlo. Sacarlo a la luz para que lo enfrenten. Dios dice, y eso nos lleva en la primera enseñanza de este pasaje. Tratar de negar la realidad no es la solución para el desaliento. No. Tenemos que enfrentar el motivo o lo que nos está desalentando. ¿Qué es lo que te está desalentando? Enfréntalo, soluciónalo. Dios dice en el versículo 1 al 3 del capítulo 2, ahí ya vamos. Dice, en el mes séptimo, que sería octubre, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué y al resto del pueblo diciendo. Vean cómo Dios comienza a hablar desde la cabeza hacia abajo, ¿no? Y pregunta, ahí la pregunta: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? Ahora se está refiriendo a aquellas personas que ya tenían 90, 85 años. Le dice, ustedes vieron esa casa primera, ahora están viendo la segunda casa o segundo templo. ¿No es ella como nada delante de vosotros? No es... Tienen razón. Dios le está diciendo, ustedes tienen razón. Este segundo templo no tiene comparación con el templo de Salomón. Y vean que en el verso 1 se resalta el mes séptimo, que era un mes sumamente festivo para los judíos. Y la fiesta de las trompetas, la expiación y por último, la fiesta de los tabernáculos. De manera que venía una festividad tras otra y el proyecto de construcción que apenas había comenzado se estaba deteniendo. Así que estos judíos estaban desanimados, era época de fiesta, el templo estaba destruido,
las cosechas no salían. Encima se daban cuenta de que nunca iban a comparar el segundo templo con el primero. No había mucho que celebrar este año. El recuerdo del antiguo templo le resultaba muy doloroso. Y es aquí donde tenemos que hacernos una advertencia a nosotros mismos, de cuidarnos de la nostalgia. ¿Qué es la nostalgia? En guaraní sería Texangaú, ¿verdad? Cuidarnos de esa nostalgia. Por ejemplo, pensar que la iglesia de ahora no sirve y la iglesia primitiva sí servía. Muchos dicen, me hubiera gustado vivir en la época de la iglesia primitiva. Y yo les diría a esa persona, tal vez si vivieras en esa época no ibas a ser cristiano. No ibas a aguantar la persecución. Así que da gracia que no hayas estado en el primer siglo de la iglesia. O me hubiera gustado vivir en la época de Spurgeon o Lutero. Entonces, miran a su alrededor y ven que lo que está pasando en muchas iglesias, ¿no? Miramos y nos sentimos decepcionados. Realmente, muchas iglesias débiles, antibíblicas, que dejan mucho que desear, poco serios. Entonces, como que decimos, suspiramos, ay, si realmente hubiéramos vivido en la época. Y esa es la nostalgia. Ese es el Texangaú. Y en esto cayeron los judíos. Estos días nomás me puse también nostálgico al recordar nuestros primeros pasos en la fe en Acacarayá hace 25 años atrás. Dios revolucionó 2 familias en un lapso de 3 meses. La familia Gómez, Morris. El jueves le estaba comentando un poquito al grupo la forma en que nos echaron de la iglesia católica, todo eso. Y de la nada, en un lapso de 2-3 meses, 30 personas se reunían a cantar y a orar todos los domingos. Y los jóvenes, incluyéndome a mí en esa época, nos levantábamos de madrugada. Yo no sé si mi hermana Isa se acuerda. Isa, nos levantábamos a las 3 de la madrugada. Hacíamos fogata y 7, 8 jóvenes orando ahí. Ardía el fuego del primer amor en nosotros. Y yo me decía, estos días me decía, ¿qué tiempos aquello era? Suspirando. Y el Espíritu Santo me hizo recordar un texto en Eclesiastés 7:10, donde dice, no digas que todo tiempo pasado fue mejor, porque en esto no hay sabiduría. Por eso no es buena la nostalgia. ¿Saben por qué? Porque el tiempo que vivimos ahora, el presente es el mejor. ¿Por qué? Porque hoy, en el presente, podemos hacer algo para cambiar alguna situación, pero lo que pasó ya no podemos cambiar. Por eso la nostalgia no es buena, porque nos ancla en el pasado, nos ancla en recuerdos que ya no podemos modificar. Alguien definió la nostalgia como una mezcla de mala memoria con una buena imaginación. Los israelitas decían, nunca vamos a igualar este templo con el primero. Estamos perdiendo el tiempo. Entonces viene la voz de Dios a través de Ageo y le dice, ustedes tienen razón. Si estudiamos con cuidado el segundo templo, vamos a encontrar que en el día de su inauguración, la gloria de Dios no bajó como en el primer templo. En el primer templo bajó una nube, se vio visiblemente que Dios bajaba. En el segundo templo ya no estaba el arca fue robado en el primer asalto. Hasta hoy nadie sabe qué pasó del arca de la alianza, del pacto. Entonces, no había ningún parecido
con el primer templo. Así que ni en sombra le parecía el primer templo. Y sin embargo Dios les dice, no se desanimen. Y esto por una razón. El avance de la obra de Dios no depende de nuestros recursos y capacidades. Nosotros, hermanos, somos una pequeña iglesia, muy pequeña, muy limitado en muchas cosas. Y eso a veces nos puede querer desanimar. Y de hecho a mí me ha desanimado varias veces. Pero tenemos que recordar que el avance de la obra no depende de nuestras capacidades. Nosotros somos simplemente una pieza del plan en general de Dios, que es su iglesia. Somos una pieza del Lego, que si unimos todo, va a ser grande. Pero para eso necesitamos ver con fe eso. Pero cuando miramos así, decimos, desaniman. Depende, ¿de qué depende el avance de la obra de Dios? Depende de su presencia en nuestro medio. Hermanos, por eso es que nosotros no podemos y no debemos, cuidado hermanos, no debemos descuidar la presencia de Dios en medio de nuestra pequeña iglesia. Él debe ser nuestro centro, Él debe ser nuestro todo, nuestra satisfacción, mostrarle el mayor respeto, el servirle con alegría, no con apatía. Por eso es tan grave descuidar su presencia. El asunto aquí no era, Dios no quería templos lujosos. El asunto no era que tenía que ser lujoso. Vean el verso 4 al 5 del capítulo 2. Pues ahora, dice el texto, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, hijo de Josadac. Estos dos eran los líderes. Zorobabel era el gobernador civil y Josué era el sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros hacer? Trabajar, hacer lo que tenemos que hacer. Dice Jehová de los ejércitos, versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Cuando Jesús le dice a Israel, no temas, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darle el reino. El problema de esta gente, hermanos, era que estaban magnificando los problemas y minimizando a Dios. Mis hermanos, lamentablemente esto a menudo nos pasa a nosotros. ¿No es cierto? Magnificamos los problemas y automáticamente magnificar los problemas minimiza a nuestro Dios en nuestra mente. No estoy diciendo que Dios sea diminuto, pero minimizamos a Dios cuando magnificamos el problema. La debilidad de estos judíos era real. La falta de recursos era real. ¿Se acuerdan que habían comenzado juntando una feroz ofrenda, pero aparentemente no era suficiente y mucho se usó en las casas de ellos? Pero al final de cuentas ellos lo tenían a Él, tenían lo necesario. Hermanos, nosotros tenemos lo necesario para crecer como iglesia. Tenemos lo necesario, no nos falta nada teniendo a Dios. No nos falta nada. Tu debilidad es real. Mi debilidad es real, tu falta de recursos es real, nuestra falta de recursos es real. Pero no importa, lo tenemos a Él. Más adelante Él dice, mío es el oro, mía es la plata.
Así que el mensaje era este: esfuércense, trabajen y no teman porque yo estoy con ustedes. Ese era el mensaje central, Dios. Tomen la determinación de hacer lo que tienen que hacer. No se queden sentados esperando tiempos mejores, dice Dios. No esperen que mejore la situación para meterse en el problema o en el proyecto. Añorando tiempo pasado, porque eso es precisamente lo que hace el desaliento. El desaliento nos ancla en el pasado. Y este es el mensaje para ti y para mí hoy, hermano. Querida iglesia, esfuérzate, trabaja y no temas. Del resto yo me encargo, dice Dios. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay una frase que describe esta dinámica misteriosa de la vida cristiana entre lo divino y lo humano. Hay una dinámica, podemos decirlo como una colaboración entre lo divino y lo humano. La frase es responsabilidad dependiente. Tú y yo debemos asumir una responsabilidad. De hecho, tenemos una responsabilidad. Debemos asumir un compromiso. Esa es nuestra parte. Debemos asumir una acción. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer. No rehuyas tu responsabilidad, pero no cometamos el error de hacer eso que tenemos que hacer en nuestras propias fuerzas. Porque ahí podemos entrar en el humanismo, ¿no? De yo le estoy ayudando a Dios. No. ¿Hay algo que nosotros tenemos que hacer? Sí. No lo tenemos que hacer independiente de la voluntad de Dios. Lo tenemos que hacer en su fuerza. Señor, lo que estoy haciendo, lo que estoy llevando a cabo, yo sé que yo lo tengo que hacer, pero yo sé que si tú no estás en esto, no puedo hacer nada. No va a funcionar. No va a ser efectivo. No va a ser efectivo lo que yo hago. No cometamos el error de querer ayudarle a Dios con nuestras propias fuerzas. Es la presencia de Dios la que hace la diferencia. Ya sea en nuestro matrimonio, hermanos, nuestro trabajo, negocio o estudio. Debes aplicar esto de la responsabilidad dependiente. No puedo simplemente orar y dejar que Dios obre porque al final Él hace todo. No. Hay una dinámica entre lo que es divino y lo humano, independientemente a nuestra salvación. Nuestra salvación no tiene nada que ver con eso. Es gratuita, es sin obras. Pero en nuestro proceso de santificación hay cosas que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de hacerlas en dependencia de Dios. La promesa de que Él estará con nosotros se repite una y otra vez en la Biblia, pero junto con esa promesa se encuentra la frase: esfuérzate y sé valiente. Creo que Pablo le dice a Tito ahí, le dice: esfuérzate en la gracia. Siempre me gustó esa frase: esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es todo gracia al final en cuanto a nuestra responsabilidad. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Eso significa, hermanos, que la obra del Espíritu en nosotros no elimina nuestra responsabilidad. Y escuche bien, hermano, esa parte. La obra de Dios en nosotros, la gracia de Dios, la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que esforzarnos. Porque es el mandamiento: esfuérzate, trabaja. Tenemos que hacer ciertos sacrificios, tenemos que trabajar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo saber que de una forma misteriosa el Espíritu mueve nuestra voluntad y hace eficaz nuestro trabajo. ¿Quién tomó la determinación de reconstruir el templo ahí en el verso 14, capítulo 1? Fue el pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó previo a eso?
dice la Biblia que Dios fue el que movió el espíritu de ellos. Ahí se ve esa dinámica. Sé que alguien puede haber venido desanimado, como dije ya, hoy al culto. Y tal vez, como yo me he sentido varias veces, te sientes inútil. Y si yo fuera un motivador profesional, sacaría mi arsenal de frases motivacionales y te diría: ánimo, sos un campeón, tú puedes, sos princeso, princesa. Pero Dios no es así. Y Dios te diría: sí, tienes razón. Si nos acercamos a Dios y nos decimos: Señor, soy un inútil, me siento inútil, Dios va a decir: sí. Uno de los versículos que me han impactado así era Lucas 17:10, donde Dios dice: cuando ustedes hagan todo lo que tienen que hacer, ¿qué tienen que decir? Somos siervos inútiles. Digan eso. No hicimos otra cosa de lo que teníamos que hacer. Así que hermanos, mis hermanos, anímense, sigan congregando con fuerza, con ánimo, mirando en el horizonte, mirando al futuro con fe. Porque Él ha prometido estar con los suyos hasta el fin del mundo. Si eres cristiano, la Biblia dice, escúchame, que el Espíritu Santo vive en ti, mora en ti y está obrando a través de ti. Donde vayas, porque eres su templo. Eso debería ser suficiente para salir del pantano del desánimo. Yo soy templo, si yo tengo el Espíritu Santo, soy templo del Espíritu Santo. Y la segunda forma que Dios hizo para animar al pueblo, la primera forma era enfrentarlos con la realidad. La segunda forma de animarles fue que Dios les abrió los ojos para que vean el futuro del templo que estaban construyendo. Dios les abre un poquito los ojos y les dice: lo que ustedes están haciendo ahora no es nada aparentemente, pero yo quiero que vean lo que va a hacer más adelante. Es lo mismo para nosotros hoy. Así que, ¿qué era lo que estaba pasando con estos judíos? Ellos veían el templo y sentían que era insignificante. Lo que estaban haciendo, el segundo templo, porque lo estaban comparando con el primero. Y ahora Dios les dice: permítanme abrirle los ojos para que vean lo que yo voy a hacer con ese esfuerzo que a ustedes les parece pequeño. ¿Qué dice Jesús? Una parte, que hasta un vaso de agua servido a alguien va a ser recompensado, ¿verdad? Un acto pequeño. Lo que hacemos nosotros, hermanos, para el pueblo de Dios, por más pequeño que sea, va a tener repercusiones eternas. Lo que vienen a limpiar acá, o lo que hacemos, cualquier acto, tenemos que hacerlo. Por eso tenemos que hacer todo para el Señor. Puede parecer insignificante limpiar este salón para la iglesia, para los hermanos. Puede parecer insignificante mover las sillas. Pero hermanos, eso potenciando con la obra de Dios tiene repercusiones, o podrá tener repercusiones eternas. Hay cosas grandes, o sea, más grandes que Dios va a hacer de esas cosas, que nosotros podemos percibir. En el verso 6 al 9, vamos a leer ahí: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. De aquí a poco, ese de aquí a poco es en el tiempo de Dios. De aquí a poco ya pasó 2000 años, ¿verdad? Para Dios un día es 1000 años un día. Y dice: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré, que dice, ahí está la promesa, y llenaré esta casa que ustedes están haciendo.
Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, lo que están haciendo ustedes, será mayor que la primera. Ese templo que vieron ahí, ese no va a tener comparación con lo que va a ser la terminación, el acabado de ese templo. Dios le dice eso. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Así que la idea era esta, hermanos: esfuércense, trabajen y no teman. Apliquen eso, hermanos, en todo lo que ustedes hacen. Esfuércense, trabajen y no teman. Porque así dice el Señor de los ejércitos: hay algo que yo voy a hacer en el futuro y que ustedes deben comenzar a contemplarlo con los ojos de la fe. Esa es la idea. ¡Ánimo! Esto que ustedes hacen no quedará así de feo para siempre. O sea, esto que nosotros hacemos imperfectamente, todo lo que hacemos para Dios es imperfecto, porque somos imperfectos. Pero esto no va a ser para siempre. No va a ser para siempre, ¿no? Dios nos está diciendo a nosotros: levanten la vista y miren más allá del horizonte, más allá de los poderes políticos. Yo no sé ustedes, pero yo soy alguien que sigue mucho las noticias de lo que pasa en el mundo políticamente, y realmente es, si no tuviéramos fe, hermanos, es preocupante. Entonces Dios nos está diciendo: miren detrás de eso, de todo lo que está pasando, más allá del descalabro moral de nuestra cultura, una podredumbre total en lo moral. Ustedes deben comenzar a contemplarlo con los ojos de la fe. Esa es la idea del pasaje. Nosotros necesitamos hacer eso para luchar contra el desaliento. Cada vez que veas que la situación empeora en el país o en el mundo o en tu propia vida, mira más allá de eso, con los ojos de la fe, y di que esto no es el final. La gloria postrera de esta casa, le dice Dios, será mayor que la primera. El verso 9 se cumplió parcialmente cuando el Hijo de Dios se hizo hombre. Lo que ustedes están construyendo, les dice Dios, es apenas una sombra de lo que va a ser el templo en el futuro. Ustedes están comenzando algo modesto y sencillo. Yo haré que su fin sea glorioso. Nosotros estamos comenzando también acá algo modesto, sencillo. Y si dependemos del Señor, y si esta iglesia es del Señor Jesucristo, Él hará algo glorioso con lo poco. Hermanos, Jesucristo era ese templo. Si podemos mostrar otra vez la imagen. Jesucristo era ese templo. Por supuesto, ellos no sabían todavía. Nosotros, teniendo ya la revelación posterior completa, sabemos lo que significaba ese templo, pero ellos en ese momento no sabían. Ese templo de piedra se iba a cobrar vida. Él estaba representado en este templo de piedra. Cuando él fue desafiado por los judíos de su época, ahí en Juan 2:19, Jesús les desafía y le dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos le dijeron: 46 años se construyó ese templo y tú lo levantas en 3 días. No hablaban en el mismo idioma, ¿verdad? Ellos se quedaron con la piedra, con la sombra. Ellos quedaron con la sombra, teniendo ahí la realidad del templo viviente. Y en otro pasaje Jesús le dice: mayor que este templo está aquí. Este templo ya había cumplido su propósito, ya no era importante en el plan de salvación, de redención. Cristo es el verdadero templo de Dios, hermanos. Cristo es el verdadero templo de Dios. Antes, la gente tenía que ir a Jerusalén para encontrarse con Dios. Ahora la gente tiene que ir a Cristo para encontrarse con Dios. Porque Cristo es el templo, hecho carne,
en donde nosotros podemos encontrarnos con Dios Padre. Y es por eso que en el verso 9 dice que en ese lugar Él daría paz. En ese lugar daría paz. En Cristo nosotros encontramos paz con Dios. Él es nuestra paz, dice Pablo en Efesios 2:14. Solo Cristo, en Cristo podemos encontrar reconciliación con el Padre, para hacernos su templo. Y Él, hermanos, está construyendo su templo. ¿Cómo? Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. El Señor está construyendo su templo espiritual, que es la iglesia. Él es el templo mayor. Él construye su templo para vivir en su iglesia. Lo que estos israelitas estaban construyendo representaba algo mucho más glorioso de lo que sus ojos podían ver. Ese templo físico representaba a Jesucristo encarnado, como ya vimos más arriba. Y Jesucristo, en unión con su iglesia, tú y yo, somos el templo del nuevo pacto, formados de piedras vivas de toda lengua, pueblo y nación. Ahora veamos qué es lo que implica para nosotros hoy. ¿Cómo podemos hacer esa conexión con nosotros, con ese templo? Porque como dije la vez pasada, si no hacemos esa conexión no nos sirve. ¿Qué de nosotros hoy, hermanos? ¿No tratamos a la iglesia de la misma forma a veces? ¿Al templo de Dios? ¿No venimos muchas veces a ella apáticos? ¿Desanimados? ¿Estamos nosotros conscientes de lo que significa trabajar en la obra de Dios? Para la edificación del templo de Cristo. Y ahora no estamos hablando de este edificio de varilla y cemento. Estamos hablando del verdadero templo. Este templo del Antiguo Testamento era tremendo, representaba la gloria de Cristo. Estaba leyendo en 2 de Crónica 3 que se usó 20.000 kilos de oro en ese templo. 20.000 kilos de oro. Solamente un clavo que se usaba, que era de oro, tenía 560 gramos. El apóstol Pablo dice en Efesios 2, 20, 21 que los creyentes estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo, el que sostiene todo el edificio espiritual que es la iglesia. Quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, dice. Este edificio está en crecimiento, está en construcción. Este todavía no terminó. Hay muchas piedras que todavía tienen que encajar en el lugar del templo que se está construyendo. Pablo describe este edificio como uno que crece, así que no se puede referir a un edificio de cemento. El apóstol Pablo explica en Efesios 4, 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El edificio, que es la iglesia, no lo edificamos solo los líderes, entre comillas, los pastores. El edificio lo hacemos todos juntos. Todos los dones, todos los que tenemos un don de parte del Señor, debemos poner al servicio de la iglesia. Cuando hablamos en amor, cuando nos corregimos en amor, estamos puliendo esa piedra viva que va a adornar el templo de Cristo en la eternidad. Nosotros somos piedras, hermanos, y a veces literalmente somos piedras brutas. Y esas piedras se tienen que ir puliendo para que encaje en el templo. Hay una tremenda metáfora, y yo quiero que vean conmigo, es en Primera de Reyes 6, 7. Hay una tremenda metáfora que quiero compartir con ustedes en la construcción del templo de Salomón. No lo voy a leer, pero ustedes pueden leer ahí mentalmente.
Primera de Reyes 6, 7. Recuerden que el templo ya era tipo y figura de Cristo, en unión con su iglesia. En la construcción de este templo, las piedras que se iban a utilizar en ella ya eran labradas en la cantera, porque no tenía que haber ruido en el templo. Escuchen, o sea, vean con qué reverencia se estaba haciendo el templo. No tenía que haber ruido. Las piedras se labraban ya en la cantera, porque no tenía que haber ruido. Así que todo el ruido era en la cantera, donde cada piedra era cuidadosamente medida y labradas. Era en la cantera donde se le metía martillo, cincel, y entonces eran traídas y eran colocadas exactamente en el lugar que correspondía en el templo. Miren, hermanos, esto es tremendo, ¿no? Esta iglesia local, esta pequeña iglesia local donde vos estás congregándote, es la cantera del templo que Dios está construyendo en la gloria futura. La piedra que somos cada uno de nosotros, vamos a llegar bien pulidita, bien formadita. Ahora te toca a ti y a mí hacer ese trabajo de construcción, de cincelarnos unos a otros, y de hecho eso es lo que pasa en la iglesia. Aquí a veces nos metemos martillos, ¿verdad? Literalmente. Y es por eso a veces es grave que en una iglesia, cuando hay dificultades, simplemente decimos, yo me voy de ahí. Eso es grave porque deberíamos soportarnos, deberíamos solucionar los problemas y así seguir adelante. Porque son los martillazos del otro lo que me hace mejor. Puede ser que te parezca insignificante a veces las cosas que hacemos entre nosotros. Enviar un mensaje de ánimo a un creyente que sufre. Corregir a un hermano que percibes que se está extraviando o ayudándole en su santificación. Porque el cristianismo, hermanos, es un proyecto de comunidad. Nadie va a crecer solo. Olvídalo. Nadie va a crecer solo. El cristianismo es un proyecto en comunidad. Somos una familia imperfecta, ¿sí? Porque está compuesta por pecadores no glorificados aún. Somos un cuerpo, un equipo, una familia, donde todos nos preocupamos por todos, o debería ser, donde el dolor y la necesidad de uno es nuestro también. Si lo miramos con los ojos de la fe, cada acto tuyo, cada servicio, cada palabra de aliento que das a otro miembro, está contribuyendo para algo glorioso que solo vamos a ver en todo su esplendor cuando estemos en la presencia de Dios, cuando Cristo venga. Esta iglesia que ahora te parece tan débil, tan imperfecta, tendrá la gloria de Dios en el futuro. No mires lo que la iglesia es ahora. Eso es lo que a veces queremos caer en esa trampa. Queremos que ahora sea perfecta. Todavía estamos en la cantera, hermanos. Todavía estamos en la cantera. Todavía no nos llevaron para hacer parte del templo último. Hay golpes de martillo, hay ruidos. En esta iglesia imperfecta todavía hay conflictos. Mira lo que vamos a hacer en el cielo. Lo que Ageo le está diciendo a los judíos desanimados es: miren lo que se viene, miren lo que esto va a significar en la historia de la redención. Si nosotros pudiéramos contemplar a un creyente ya glorificado, dice C.S. Lewis, seríamos tentados a adorarlo. Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Te imaginas? Cada miembro de esta iglesia brillando, resplandeciendo como el sol en el reino del Padre. Lo que tenemos que entender es
Lo que tenemos que entender es que esa obra de hermoseamiento ya comenzó y es aquí y ahora. Cristo lo está haciendo ahora, hermanos. Cristo lo está haciendo ahora. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Dice Pablo. Cristo está santificando a la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la labor de los mismos miembros. Nosotros hacemos la obra en dependencia del Espíritu. Cristo está haciendo algo en su verdadera iglesia y lo está haciendo a través de los miembros de la iglesia. ¿Cuándo? Cada uno pone su don en operación. ¿Tienes un don? Si no lo estás utilizando, estás en falta. Cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Algunos tendrán un don muy visible, como los que predican y enseñan. Otros pasan totalmente desapercibidos. Pero no importa, Dios lo ve. Jesucristo está edificando su iglesia a través de miles de pequeños esfuerzos. De lo que nuestros ojos, nada grande es, pero nuestros ojos no pueden ver lo que está pasando. Dios está con nosotros y en nosotros, moviendo nuestra voluntad y haciendo eficaz nuestra labor. Solo en el cielo vamos a saber cómo Dios usó tu vida o tu palabra en un momento dado para darle una pulida a una de estas piedras llamados creyentes, tus hermanos. Así que, hermanos, ánimo, anímate a servir, pero anímate a servir bien, como en lo que para quien es para Dios. Anímate a poner tus dones en operación, porque entonces estaremos haciendo parte de la construcción más impresionante que jamás hayamos visto. El templo vivo del mismísimo Dios del universo. Espero que si viniste desanimado o desanimada, vayas muy animado hoy. Que el Señor nos ayude a entender. Y cada vez que escuchemos la palabra templo en este texto, llevemos a compararlo con la presencia de Dios. Vamos a ponernos en pie. Y escúchame, hermano, hermana. Si eres creyente, escúchame. Si eres creyente, ya eres parte de ese templo. Pero a la misma vez todavía no estás en tu lugar último. Estás siendo pulida. Estás siendo trabajada en la cantera, que es la iglesia. Si eres creyente. Pero si no, hermano, si no eres creyente, y acá le estoy hablando a los niños, adolescentes, jóvenes. Si no eres creyente, Dios te está llamando para hacerlo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y solo eso, ¿sí? Puedes llegar a ser parte de este templo por medio de la fe en Jesucristo. Dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por ti, vino en busca tuya. No importa la edad que tengas, tú necesitas de Cristo. Tú necesitas de arrepentimiento. Necesitas entender que sin Él estás perdido y condenado. ¿Quieres brillar como el sol en el reino de Dios, nuestro Padre? Entonces cree en el Señor Jesucristo. Ampárate en su justicia y Él perdonará todos tus pecados hoy mismo. Amén. Agacha tu cabeza y oramos. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que nos anima, Dios. Tu palabra que es eterna. Tu palabra que puede cambiar, Señor, de un día para otro, en un segundo, nuestro interior, nuestra voluntad.
pedimos, Señor, que podamos entender y dar el debido respeto a tu presencia, Señor, en nosotros. Que no desatendamos tu presencia en nosotros, en tu iglesia. Que no cometamos ese mismo error que cometieron los judíos del tiempo de Ageo, de dejarte en segundo plano, de dejarte en segundo lugar, porque vemos que eso tiene sus consecuencias. Ayúdanos, Padre. Queremos en dependencia de ti, como esta pequeña iglesia, queremos depender de ti, no en nuestras capacidades, no en nuestros recursos, sino queremos cuidar de esa presencia en medio nuestro. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pido tu bendición sobre esta iglesia. Amén. Y amén.